Bueno, muchísimas gracias por este tremendo honor, poder participar en esta agenda tan prestigiosa con tantos mis colegas que han sido tan exitosas y realmente una inspiración para mi carrera. Eh, Sobre todo me gustaría iniciar con un reconocimiento porque todos nosotros en esa audiencia y en la audiencia virtual hemos contribuido de una manera significativa al no solamente la pandemia de COVID, sino en nuestras labores clínicas, comunitarias, educación, en la política sanitaria, tanto en diagnóstico de laboratorio y investigación, como el panel anterior acaba de mencionar. Ese es un momento para poder reconocer esas contribuciones clave. Y al mismo momento me gustaría dar un reconocimiento especial para tres personas que han servido como asesores y inspiración en mi vida, el doctor Marcos Núñez, el doctor Pérez Sten y el doctor Bienvenido Veras Esteves, que por su asesoría, mentoría, apoyo desde mi formación como médica en UNIBE y salubritas en la Universidad de la Florida. No hubiese estado aquí con ustedes en el día de hoy sin su apoyo. Pues en estos 20 minutos me gustaría tomar un paso para seguir este panel extraordinario que acabamos de escuchar de la investigación y dar un poco más de una visión holística acerca del concepto de una salud. Me gustaría que ustedes pudieran abrochar sus cinturones y disfrutar esa aventura donde pudiéramos conocer un poco más de lo que son los desafíos sanitarios urgentes, compartir una visión holística como un repaso, muchas cosas que ya sabemos y algunas cosas son nuevas y así, en esa última parte, ver cómo pudiéramos involucrar eso en la educación médica, tanto con la investigación, promoviendo las 4C de lo que reconocemos con el concepto de una salud y fortalecer la formación para los futuros médicos que van a abordar muchos temas emergentes en los años que vienen. Pero primero, si ustedes pueden ver esa pintura y en sus mentes, o tal vez con sus colegas a su lado, en la audiencia o en modo virtual, ¿cuáles son las cosas que ustedes ven de esa pintura? Además de los colores tropicales que siempre me enamoro. Ahora, viendo esa pintura, hay muchas cosas que podemos ver. Obviamente hay muchos animales que normalmente no jueguen juntos. O sea, tenemos los elefantes, los monos, los aves. Tenemos una camión que está cambiando el uso de la tierra o deforestación. Tenemos al lado derecho, de arriba, podemos ver el cielo azul, bien con sus nubes, pero al otro lado podemos ver el impacto de los canastres de aceite que está afectando la calidad del aire con materia particulada. Podemos ver el río donde están otros animales nadando y tomando el agua, que pudiera ser contaminada tal vez con vibrio cólera, por ejemplo. Es decir, que todos están vinculados a lo que tenemos en nuestro medio ambiente, los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Y me gustaría destacar algunos de los desafíos sanitarios urgentes en la salud a nivel nacional, regional y global. Muchos que ya reconocemos, en particular el debate climático, la prevención y control de enfermedades infecciosas, tanto como la pandemia. Pero me gustaría destacar ese aspecto en particular donde podemos aprovechar de las nuevas tecnologías. Y eso significa tecnología como tecnología digital, que hemos visto durante la pandemia por los suministros de servicios de salud. Pero debemos de considerar los datos, la tecnología y los productos que están en otras disciplinas, puede ser fuera de nuestro sector de salud, que pudiéramos integrar con lo que nosotros hacemos, tanto en la investigación y así avanzar cuáles son las preguntas de investigación y así los resultados. Y así podemos ir abordando mejor a ganar la confianza del público, que es lo que hemos visto como un desafío durante la pandemia. Pero vamos a ver cómo podemos explorar en una recolección de datos. Ya en el panel anterior hemos visto de varias maneras, especialmente el enfoque de las ciencias sociales. Entonces, en esa imagen a la izquierda, nosotros reconocemos muy bien si son las pasantías que tenemos, nuestras labores, campañas en la comunidad. Y eso es nuestro entorno familiar. Pero, por ejemplo, otra tecnología que están en otras disciplinas que pudiéramos pensar es los datos de los satélites, de las observaciones de la Tierra, porque ellos que están en la órbita de terrestre baja pueden ir recolectando datos de cómo está cambiando nuestro mundo, de los ecosistemas, cuando estamos hablando de atmósfera terrestre y el mar. Porque así, como dice Albert Einstein, debíamos de plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades y mirar viejos problemas desde un ángulo nuevo para poder avanzar realmente la ciencia.
Esos son algunos ejemplos de las observaciones de la Tierra a escala local y global, que puede ser que si nosotros estamos estudiando o reconociendo el patógeno, tanto una condición o exposición de riesgo, puede ser que las observaciones de la Tierra nos puede ayudar. Porque si estamos hablando de los vectores del mosquito, por ejemplo, que es algo que nos afecta en la región tropical y subtropical, la precipitación y la vegetación pueden ser de algo que podemos utilizar en nuestras labores. Pero me gustaría destacar una información o estadística, porque eso es lo que debemos hacer para formar la base de nuestras investigaciones y nuestras visiones científicas como médicos y salubristas. Pero 12.6 millones de muertes prematuras se asocia con vivir o trabajar en ambiente no saludable. Y eso es algo bien impactante, que significa cuando estamos hablando de los determinantes sociales de salud. Y de eso estamos hablando obviamente de una porción asociada con la contaminación del aire. Pero también tenemos otras estadísticas, por ejemplo, el acceso a agua potable y segura, el acceso a servicios sanitarios gestionados, o tal vez que a casi 20% de las enfermedades infecciosas están relacionadas con los vectores, como mosquitos o jarapatas. Entonces, esos son, si sabemos dónde existe la ciencia, podemos desarrollar intervenciones que son bajo costo, entre éticamente y culturalmente apropiadas para nuestras comunidades. Entonces, ahora con ese repaso de algunos de esos desafíos importantes y urgentes, llegando a la Agenda de 2030 de Desarrollo Sostenible, deberíamos de adoptar una visión holística. Eso es donde empezamos a hablar de una salud. Consideramos una salud por dos aspectos. Uno es la interconexión entre personas, animales y el medio ambiente. Y en eso ves para poder abordar los temas muy complejos, si estamos hablando de la contaminación del aire, o la transmisión de vectores o el potencial de un derrame de enfermedades zoonóticas, pues estamos viendo que deberíamos de colaborar con un enfoque colaborativo, multisectoral y transdisciplinario, porque una disciplina no tiene todas las respuestas y por eso la investigación es de suma importancia para ver cómo está vinculado entre la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Esa gráfica que pueden observar de una salud tiene esa bien destacada en esta foto. Por ejemplo, la dieta, la seguridad alimentaria, determinantes sociales de salud, tanto los determinantes estructurales de salud. El cambio climático, deforestación, vectores de enfermedades, todo viene junto a eso, una visión holística. Y lo podemos ver aquí con esta definición y gráfica de la tripartida conjunta de FAO, DOI y la OMS, junto con el Programa del Medio Ambiente de ONU. Tenemos obviamente lo que sería otra manera de destacar lo que es una salud, tanto con la importancia de las disciplinas y sectores. Pero más importante es aquí, es que las personas que necesitan esa información es la sociedad, nuestras comunidades, puede ser comunidades urbanas o rurales, puede ser personas de edad avanzada o edad temprana, puede ser algunas otras comunidades que son marginalizadas. Y eso es donde a veces debiéramos de considerar también lo que es el modelo que el doctor Perestén ha publicado, es el modelo de seguridad humana, en particular la igualdad y solidaridad dentro de las comunidades. Otro término que se ha utilizado más reciente es el concepto de justicia ambiental y social. Básicamente, si hay una comunidad que tiene un más riesgo o exposición a un patógeno, a una condición, a otra contaminación del aire, por ejemplo, pues entonces ellos tal vez tienen un riesgo mayor que otra comunidad y eso hay unas diferencias. Este plan de acción conjunto sobre una salud fue publicado el octubre pasado de las mismas cuatro organizaciones y como pueden observar acá, crear un marco para integrar los sistemas y capacidades para prevenir, destacar y responder colectivamente a las amenazas emergentes que van a llegar en el futuro. Entonces, esas son cosas para poder alinear algunos de nuestros trabajos. Y como sabemos, estamos en nuestra querida región de las Américas y nosotros tenemos varios elementos de lo que enfrentamos en muchas ocasiones. Obviamente tenemos el riesgo de los terremotos, tanto como inundaciones de tropicales y huracanes. Y abajo podemos ver un poco más de lo que está ocurriendo en nuestra región. Por ejemplo, los incendios salvajes que están ocurriendo en el sur de Chile ahora mismo, se pueden observar de los datos de los satélites, los plumos de humo
y materia particulada de este desastre. Y también podemos ver porque el 2022 fue reportado el quinto año más cálido registrado. Y podemos ver de esa gráfica donde están los colores más rojos, de color rojo, podemos ver esos son las diferencias durante en de grados Celsius. Entonces son cosas que debemos pensar y cómo se relaciona con la República Dominicana y como país en la región de las Américas. Y tal vez ustedes han visto esa gráfica durante cuando salió la viruela de mono, pero es algo porque 60% de las infecciones humanas son de origen animal y 75% de las enfermedades emergentes o las nuevas son de origen animal. Entonces son cosas que ya debiéramos de colaborar con nuestros colegas que son médicos veterinarios para aprender un poco más de lo que ellos hacen y su conocimiento. Y eso es otro tipo de colaboraciones. Pero vamos a ver cómo podemos ver esos cambios de la tierra, porque eso es importante para nosotros como médicos y salubristas. Si vemos ya utilizando los datos de Landsat, acercando dónde está la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, podemos ver aquí cómo el cambio del uso de la tierra. Podemos ver los colores muy oscuros verdes que está cambiando a verde más claro, marrón y gris. Y eso significa que durante el tiempo de esos años podemos ver que se está cambiando el uso de la tierra, que significa que la radiación de solar ya está cambiando cómo está reflejando y absorbiendo dentro de la tierra, porque cuando se está cambiando la tierra que es verde hacia un color que es más oscura, pues eso va a cambiar cómo se siente la temperatura en esas comunidades urbanas. Y eso es donde estamos hablando de la isla de urbana, especialmente cuando estamos hablando de calor. Y aquí, si podemos ver el impacto de deforestación en particular para dónde están viviendo los chimpancés en Tanzania. Podemos ver en este momento 1972 y un cambio de 20 años. Podemos ver que en los áreas verdes de vegetación se está cambiando para marrón, que significa que en ese elemento estaban trabajando con la deforestación. Esa información ha sido útil porque podemos desarrollar las iniciativas en ese aspecto. Utilizaron la ciencia ciudadana para poder monitorear los elementos para proteger la biodiversidad y la vegetación en esa área de Tanzania. Si hablamos de la calidad del aire, podemos ver de Estados Unidos a la izquierda las dos imágenes. Podemos ver de 2005 a 2019 las emisiones de dióxido de nitrógeno, que es un precursor a ozono. Podemos ver que ya ha reducido, que significa que las leyes, las regulaciones ambientales federales han funcionado, los comportamientos de los seres humanos han funcionado y también la tecnología ha avanzado. Entonces podemos ver algo muy positivo sobre la calidad del aire en ese aspecto. Pero no todo a un factor y lo podemos ver justamente de lo que pasó durante la pandemia. A la izquierda podemos ver en esta imagen el promedio de 4 años de marzo de 2015 a 2019, cómo están las emisiones de dióxido de nitrógeno. Y a la derecha podemos ver el mes de marzo 2020, donde en ese área la mayoría de las personas estaban bajo un toque de queda. Pero como quiera un toque de queda, podemos ver que todavía las emisiones no eran cero. Entonces significa que en esos aspectos hay muchos elementos que están impactando los cambios de nuestro sistema de la Tierra. Y como sabemos bien que la tormenta de polvo es algo de un fenómeno natural que viene del desierto de Sahara y cruza el mar Atlántico cruzando por el Caribe. Y en junio de 2020 observamos una tormenta de polvo que llamamos Godzilla de cariño porque fue la tormenta más fuerte durante 5 décadas. Vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo los estudiantes de medicina pudieran colaborar en un proyecto como tal. Cuando vemos lo que sería la precipitación, estas son unas imágenes relacionadas con el ciclo de agua de una red de satélites. ¿Y por qué es importante? Pues si recordamos de los vectores y sus casas favoritas, los criaderos de mosquitos, les gustan mucho las áreas que tienen temperatura, precipitación, humedad y vegetación. Entonces, si sabemos un poco más de algunos de los factores de riesgo, pues puede fortalecer cómo nosotros estamos abordando los temas con nuestros pacientes y miembros comunitarios. Y así, ahora con ese repaso breve y rápido, vamos a ver cuáles son las cosas que podemos involucrar de esa visión holística
en la educación médica para poder preparar a los estudiantes de medicina, los médicos en formación, para poder tener una mejor carrera profesional involucrados en investigación, involucrados en otros aspectos nacionales e internacionales, pero para estar preparado para enfrentar cualquier amenaza emergente que suceda. En ese aspecto vamos a promover la 4C, como mencioné: comunicación, colaboración, coordinación y capacitación en nuestros proyectos y iniciativas científicas. Es importante ver que nosotros tenemos perspectivas diferentes en nuestra disciplina de medicina como también fuera de nuestra disciplina. Y eso son fortalezas. Pero más de todo, como ya mencionamos en el panel anterior, es importante identificar dónde existen las brechas de conocimiento y acción para poder guiar dónde vamos a desarrollar una iniciativa, obviamente basada en la evidencia, y así evaluar cuál sería la mejor estrategia. Pero en las brechas existen algunas brechas de educación en la salud global, y a nivel global se ha observado una inconsistencia de esa incorporación de contenido de salud global en el currículo de las escuelas que tienen programas de profesionales en salud. Y el doctor Veras Esteves y yo realizamos una revisión sobre ese tema y identificamos 5 estrategias en particular donde pudiéramos motivar a los estudiantes de medicina y otros profesionales en salud durante su carrera. Formar redes profesionales y así fortalecer ese aspecto con potencial por asesoría, entre otras colaboraciones. Fortalecer las interacciones comunitarias donde uno esté junto en el campo con los miembros comunitarios. Ganar mejor comprensión de los principios de salud global, incluyendo una salud. Refinar las herramientas de comunicación escrita y verbal para tener estas publicaciones nacionales e internacionales. Y saber buscar y analizar los recursos basados en evidencia científica, saber las bases de datos donde debieran de buscar. Y nosotros en esa publicación desarrollamos un acrónimo que se llama UNIDOS para poder destacar ese elemento. Algunas cosas que pudiéramos involucrar en nuestras educación médica son algunas cosas que vamos a ir proponiendo. Algunos cursos de entrenamiento en el campo. Esas son fotos que yo saqué durante mi formación de una salud, que nosotros visitamos los zoológicos, conservatorio de murciélago, granja lechera, las granjas avícolas, y fuimos a recolectar muestras de mosquitos para poder identificarlos bajo de un microscopio. La red social y movilización social. En ese aspecto, la Federación Internacional de Asociaciones de Escuelas de Estudiantes de Medicina, IMSA, donde nosotros tenemos IMSA Dominicana o ODEM, de IMSA, Sierra Leona y Guinea, realizaron una movilización social con una campaña de la red social durante el brote de ébola en 2014. Entonces, algo que pudiéramos también involucrar en la educación médica. Estrategias innovadoras en comunitarias. Muy bien, como dijo como decías en el panel anterior, Fotovoz, la oportunidad como una investigación-acción participativa basada en la comunidad. Un ejemplo de eso es la Universidad de OIM ya tiene su vínculo con la comunidad Huacho Picchu, donde están involucrados directamente con los miembros comunitarios haciendo sus investigaciones, y Fotovoz es un aspecto donde podemos utilizar los datos que sean imágenes, entre otras interpretaciones y entrevistas, no solamente datos cuantitativos. Y la ciencia ciudadana es algo en ese aspecto donde podemos, en ese ejemplo, se puede sacar fotos y videos del mar, donde esa información se coloca en una base de datos y así pueden recontar las muestras de Carenio breves, el cual se identifica con floraciones de algas nocivas. Eso es para involucrar a la comunidad. Y para poder abrir la oportunidad de entrar y colaborar en proyectos con otros científicos. Y voy a dar 2 ejemplos. En ese aspecto de la malaria, reconocemos que en la región Amazonas durante la última década se ha reportado un aumento de hasta 700% de casos de malaria. En ese equipo de la Universidad de Duque, quería involucrar y ayudar a esa comunidad para desarrollar un sistema de alerta temprana de la malaria. Ellos involucraron los datos de los satélites vinculados con el vector de anófeles y tomando en cuenta el clima, como entre otros elementos como topografía, y ellos podían desarrollar el sistema de alerta temprana de malaria que produce pronóstico de brote de 12 semanas de anticipación. Imagínense ustedes, si ustedes tienen un brote de malaria, del dengue, y tienen esa información de anticipación, pues nosotros podemos mejorar nuestro mensaje de salud pública a nuestros pacientes y miembros comunitarios. Y así deber guardar los recursos del ministerio, entre otras organizaciones, para esos fines.
Otro ejemplo sería, hablando del pluma de polvo de sahariana, de lo que habíamos de mencionar, y un equipo de la Universidad de Puerto Rico quería desarrollar un pronóstico para esas herramientas de apoyo, en particular cuando iban a llegar esa pluma. Como podemos ver esas imágenes, incluir de satélites Sono NPP de VIRS, podemos ver cómo están cruzando en ese aspecto de junio de 2020, justamente en medio de la pandemia. Y ustedes pueden acceder a caricus.org para ver, porque eso es una herramienta de apoyo de monitoreo de aerosoles que puede informar de varios aspectos en inglés y español, pero más importante, ayudar en la política de salud como también la educación comunitaria acerca del riesgo de salud relacionado con la tormenta de polvo. Son dos ejemplos donde los estudiantes de medicina pueden ir abordando porque esos son proyectos de una salud. Son equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios que están trabajando en varios temas relacionados con nuestra tierra y la salud. Que se puede involucrar en algunas comunidades de práctica, esos son dos, pero hay muchos en el país y al extranjero, de manera presencial y de modo virtual, donde pueden aportar su experticia para comunidades de práctica con varias disciplinas. Uno es relacionado con los datos de la observación de la Tierra y otro de las ciencias sociales, pero muchas oportunidades que podemos ofrecerles a nuestros estudiantes. Y como ya mencionó en el panel anterior, oportunidades para poder publicar en una salud. Existen muchos recursos en el país, tanto boletines y otros, pero también obviamente ciencia de salud que tenemos de la institución de INTE como también AMED. Y otros boletines que puede ser fuera del país para poder publicar lo que está pasando en la República Dominicana. Finalmente, para concluir, hay algunas estrategias que nosotros podemos aplicar a la educación médica y me gustaría que eso pudiera ser un primer paso para abrir ese diálogo. Más temprano en este año, debido a una evaluación de un taller de publicaciones que realizamos durante los últimos 5 años con los miembros de ODEM, nosotros estábamos revisando cuáles son la preparación de los mismos estudiantes de medicina antes de llegar al taller. Y por eso surgió la idea de realizar una revisión y análisis documental de los currículos de medicina en el país para describir las fortalezas que tienen, las destrezas relacionadas con escritura técnica, pensamiento científico e investigación. Y aunque estamos todavía en ese análisis, el doctor Veras Esteves y yo estamos casi listos para compartir el análisis preliminar con los distinguidos líderes de ADOFEM con la intención de ofrecer una vista rápida como también abrir un diálogo abierto. Y estas son algunas de las recomendaciones que hemos encontrado, son 6. Actualizar el contenido, teoría y práctica de los cursos académicos del Pensum con información y recursos sobre una salud. Y eso puede ser desarrollar un curso individual como lo que ha hecho la Maestría de Salud Pública de UCATESI. Pero también ya tenemos cursos de medicina global, medicina tropical, salud pública o salud colectiva que forman parte de la acreditación de cada escuela de medicina y pudiéramos ver cómo se puede agregar una sección al curso relacionada con una salud. Se puede organizar una serie de charlas o talleres con su frecuencia de modo híbrido o presencial entre universidades. Coordinar una agenda de los congresos como este, entre otras enfocados en los preinternos o los internos, con un énfasis en una salud. Y tal vez se pudiera desarrollar algunas sesiones interactivas que permitan los intercambios entre los profesores, panelistas y médicos en formación. Y obviamente destacando y reenfatizando del panel anterior, impulsar la investigación científica y publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y así para establecer enlaces con organizaciones e instituciones que enfatizan el desarrollo de destrezas clave en la medicina, salud pública e investigación. Podemos hacerlos al nivel nacional, regional e internacional. Nacional tenemos muchos más, eso es solamente una fracción. Tenemos obviamente no solamente los grupos que están en las mismas escuelas de medicina, sino también la Organización Dominicana de Estudiantes de Medicina, donde hay muchos de ODEM que están en la audiencia en el día de hoy. Two Oceans and Health, para también servir como ese cuerpo de asesoría y colaboración. La red y las noticias, tanto como Diario de Salud, que está apoyando esa iniciativa, y Medinews, y por supuesto los líderes del Ministerio de Salud, incluyendo las conexiones con las UNAP. Al nivel regional con OPS, CDC, o al nivel internacional, en particular cuando estamos hablando de FEPAFEM o la Asociación Médica Mundial.
Pero más de todo, yo creo que lo que cada escuela de medicina podemos hacer es apoyar el Día Internacional de una Salud el 3 de noviembre, que de la organización de cualquier tipo de actividad, tal vez un panel de expertos, una campaña comunitaria para concientizar a la población o reportar algún hallazgo de cualquier investigación que tengamos al día o alguna campaña innovadora que se está utilizando mucho en la red social como Twitter Space, entre otros memes que podemos incorporar para diseminar este mensaje. Y así, para dejarlo antes del break de café, me gustaría promover que juntos y juntos y juntos podemos incorporar ese concepto de salud en la educación médica, porque nosotros aquí en esa audiencia y virtualmente somos líderes en nuestras disciplinas y somos agentes de cambio, una fuerza impulsora en particular para las acciones que queremos alcanzar, porque sobre todo estamos aquí para poder fortalecer la educación médica para los médicos de mañana. Y juntos podemos identificar cuáles son las brechas que existen y cómo podemos llenar esa brecha con investigaciones clave, siempre con una visión holística de lo que es la salud física, mental y emocional. Y así aplicar dichas tipos de estrategias innovadoras, porque los determinantes sociales y estructurales son muy complejos y necesitamos colaborar juntos para poder llevar a este mensaje al público. Concluyo con esa gráfica que tomé caminando por el Parque de Salud en Asunción, Paraguay, el agosto pasado, asistiendo al Congreso de Emergeo, pero dice, cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra salud, el mejor regalo que podemos dejar a nuestros seres queridos es amor, conciencia y un plan de saludables donde vivir. Así que muchísimas gracias por esas oportunidades para compartir este tema muy importante y espero continuar esta conversación con la audiencia. Muchísimas gracias.